continuación tenemos ya la reproducción del video del maestro Juan Carlos Jaime Fajardo, que nos está sintonizando en este momento desde Colombia. Primero que todo, agradezco la invitación a la UNAM de México a este primer congreso sobre la educación en nuestra América, de parte de los maestros colombianos, en particular de la corriente magisterial Nuevos Maestros por la Educación. Reciban un fraternal saludo todos los asistentes. Bueno, mi intervención la titulé La comunagogía, una propuesta alternativa al proyecto educativo de la UNE. Para tal fin voy a desarrollar dos grandes ideas. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la orientación de la UNE, y en segundo, cómo hay posibilidades hoy desde la escuela, desde esta corriente de la comunagogía, como alternativa y resistencia a dicho proyecto. En las últimas décadas se ha venido dando una orientación a nivel internacional sobre la educación basada en las teorías del capital humano. Teorías que hoy ven en los estudiantes y en los maestros una posibilidad para resolver problemas de productividad en diferentes países. En el caso colombiano, la OCDE recomienda que uno de los ejes fundamentales para resolver los problemas del presupuesto estatal para su funcionamiento y para poder garantizar el pago de la deuda externa es lo que ellos llaman la educación, y proponen una reforma en tal fin. Por ejemplo, ellos consideran que si se hace una reforma en la que se lleva a los estudiantes a formarlos en habilidades procedimentales desde la teoría de las competencias, tanto ciudadanas como laborales, lograrían generar valor agregado aproximadamente 94 billones de pesos en una década. Por eso, uno de los ejes fundamentales hoy del plan de desarrollo del presidente Santos es la educación. Pero detrás de ello hay unos intereses privados, ¿cierto?, que están haciendo que la educación hoy se vea como una mercancía, y sobre todo a los estudiantes, llevándolos a unos procesos de adiestramiento. Parten estas recomendaciones de experiencias como Taiwán, Singapur y Corea del Sur, en donde pasaron de tener unas economías, por ejemplo, agroforestales o mineras, llevarlas al tema de lo que ellos llaman economía del conocimiento. Esta economía del conocimiento, en esencia, es extracción de mayor plusvalía relativa a los trabajadores por medio de potenciar ciertas habilidades en los escenarios de trabajo. Quiero señalar además como contexto que en el caso colombiano se ha venido constituyendo como un paraíso para la inversión extranjera. En el año 2002, tan solo 2.000 millones de dólares de la inversión extranjera llegaban a nuestro país, y en el año 2013 asciende hasta 26.000 millones de dólares anuales, lo cual es un incremento vertiginoso, y la reforma educativa tiene que ver con esto. Eso ha llevado a que hoy las instituciones educativas del país, particularmente las del sector público, estén pasando por un proceso de privatización que se expresa en 4 aspectos. El primero tiene que ver con los fines, es decir, lo que ellos llaman pertinencia, colocar toda la propuesta y la reforma educativa y las instituciones en función del sector privado. Para eso, como ya dije, el énfasis se limita a generar habilidades procedimentales en los estudiantes y disminuyendo áreas fundamentales. Aquí se está imponiendo un programa que se llama la jornada única en lo que es la educación básica y media, en donde solamente se enfatiza en 3 áreas de las 11 fundamentales que tenemos. Y por ejemplo, en las pruebas de evaluación nacional de los bachilleres, se eliminó el componente de la filosofía, disolviéndolo en el de lectura crítica. Es decir, lo que viene dándose es una disminución de la posibilidad de tener una visión amplia del conocimiento y el saber, y reduciéndolo a ciertas áreas que necesita este fin de generar valor agregado a las mercancías.
Un segundo aspecto de la privatización que se viene dando en nuestras instituciones tiene que ver con toda la conceptualización empresarial que se traduce en la cotidianidad escolar. Por ejemplo, se habla de calidad, se habla de desempeño, se habla de estándar, se habla de indicadores, se habla de gerentes educativos, es decir, todo el entramado conceptual de la lógica empresarial hoy se lleva a la escuela, ¿sí? Y eso se ha naturalizado desafortunadamente tanto por directivos como por docentes. Y en las discusiones del consejo académico, que son unas instancias de discusión en donde se debate lo pedagógico, toda esta jerga ya, digamos, que ha logrado naturalizarse. Una tercera expresión de la privatización tiene que ver cómo lo público se pone en manos de lo privado. Es decir, hoy, en el caso de Colombia, varios colegios son entregados en concesión a estos sectores privados, en donde la infraestructura es pública, los recursos son públicos, y estos sectores privados obtienen lucro de la educación y está llevando a que las condiciones laborales de los docentes, sobre todo, sean bastante afectadas, porque allí los salarios son más bajos y la estabilidad laboral pues no existe. Pero también recursos públicos se transmiten o se transfieren al sector privado por diferentes programas. Coloco solo un ejemplo: allá se inventó un programa que llama Serpilopaga, que consiste en darle préstamos, becas a los estudiantes que salen de bachillerato para entrar a las universidades. Pero esto, desafortunadamente, el 82% de los recursos se van para universidades privadas, y hoy un estudiante le está costando al sector público 21 millones de pesos por semestre. Y estos recursos, como no son públicos, pero se transfieren a los sectores de las universidades privadas. Es otra manera que se viene dando la privatización de lo público en la educación. Y el último es la subjetividad neoliberal que se viene configurando, que sea tanto por adhesión como por regulación. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mecanismos de control, como es la evaluación de desempeño, que nos la hacen anual, que nos lleva a generar una subjetividad en el sentido de estar en función de estos fines y estas lógicas neoliberales que se vienen instalando en la escuela. Pero también dan algunos incentivos para que los maestros desarrollemos y naturalicemos estas medidas. Esta subjetividad neoliberal ha llevado a una fragmentación de la práctica pedagógica y también a que se asuma en las instituciones educativas una lógica de la meritocracia, en donde no se tienen apuestas colectivas, sino que se fortalece el individualismo. Afortunadamente, en la escuela no solamente existe la reproducción de estos proyectos, sino que también existe la posibilidad para la resistencia y la creación de propuestas. Y ahí desarrolló el segundo eje de esta ponencia, en donde, a partir de investigar en el estado de Oaxaca, en México, y el departamento del Cauca, en Colombia, algunas experiencias educativas de comunidades y movimientos sociales, empiezo a encontrar unas características fundamentales que me permiten conceptualizar dichos procesos como la comunagogía. De igual manera, hago el ejercicio en Bogotá en algunas redes magisteriales, como por ejemplo la de Nuevos Maestros por la Educación, la Tulpa Educativa, la red de emisoras escolares alternativas del territorio sur, el colectivo de una institución que se llama el colectivo del Mutis, ¿cierto?, entre otros, en donde también se está desarrollando la apuesta de la comunagogía. La comunagogía, en vez de peda, comunagogía, pero más que un cambio de palabra, es un cambio de concepción del proceso educativo. En esencia quiere decir que los procesos de formación se dan en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad, por medio de la cual se transforman relaciones sociales. Esta apuesta de la comunagogía se expresa en 5 grandes ámbitos. En primer lugar, la soberanía epistémica. ¿Qué quiere decir esto? Es tener otras formas de reconocimiento de la realidad y de pensarla, como dice Semmelman, distintas a las lógicas hegemónicas instaladas. Es decir, es crear una nueva epistemología, como es su aventura, desde el sur, ¿cierto?, estableciendo rupturas con el eurocentrismo,
con el antropocentrismo, con las lógicas mercantiles del tiempo, por ejemplo, ¿cierto? Y afortunadamente eso se viene dando en estos escenarios que mencioné. Un segundo aspecto tiene que ver con cómo los saberes y las decisiones se comparten. En estas apuestas educativas de la comunagogía, el maestro no se ve como el único portador del saber, sino que se reconoce en los demás sujetos de la comunidad educativa, pero también en los territorios. Los mayores son reconocidos, como dicen en el caso de Humalucauca, libros humanos, se consultan permanentemente. Entonces, hay un reconocimiento de los saberes, hay un diálogo de saberes, y lo mismo las decisiones. En algunas experiencias se llaman procesos asamblearios, lo cual establece rupturas con estas lógicas autoritarias que están instaladas en la escuela actual. Un tercer aspecto tiene que ver con las apuestas colectivas y los vínculos comunitarios que se configuran. Entonces también encuentro cómo ya los procesos de formación no se están centrados en lo individual, sino que se generan procesos colectivos de formación, pero también se generan vínculos, tanto al interior de las instituciones entre los maestros y los estudiantes, como de esta con las comunidades. Incluso en el caso de Bogotá, encontré cómo las redes magisteriales se entrelazan y generan vínculos organizativos y afectivos con organizaciones sociales existentes en los territorios. Un cuarto aspecto tiene que ver con la construcción territorial que deriva de los anteriores. Es decir, el territorio ya no es ajeno a los procesos de formación, sino que se apropia y se resignifica, a tal punto que las problemáticas existentes en los territorios, pero también las esperanzas existentes allí, hacen parte de los procesos de formación en estas apuestas de la comunagogía. Finalmente, como quinto, está la identidad con los proyectos comunitarios. Esto de moda fuerte, obviamente, en las comunidades de Oaxaca y Cauca, en la medida en que las comunidades tienen unos proyectos políticos un poco más estables. En la ciudad, lo que se logra reconocer hasta el momento es la vinculación de las problemáticas sociales y ambientales y la identificación, la pertenencia con estas problemáticas como parte de esa identidad con la comunidad. Es decir, los maestros de la comunagogía empiezan a asumir como suyas lo que van identificando en los territorios. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, hay una problemática muy fuerte con el botadero de basura que se llama Doña Juana, donde genera unas problemáticas ambientales y sociales en los territorios del sur, donde viven los sectores populares, y los maestros de estas redes que han asumido esta apuesta generan no solamente los procesos de formación, sino que también se vinculan a las protestas desde la institución para generar resistencia y alternativas a la problemática. En síntesis, la comunagogía es una alternativa que no solo establece rupturas con el proyecto educativo de la UDE, sino que además empieza a construir la posibilidad de nuevas formas sociales. Como dije, transforma las relaciones sociales y va gestando huellas para la emancipación. Quiero contarles que la comunagogía hoy es la corriente educativa que hemos asumido en nuestro colectivo Nuevos Maestros por la Educación, y la cual también la proponemos a las demás redes magisteriales como una de las formas de hacer resistencia a dicho proyecto de la OCDE. Para finalizar, entonces, tener en cuenta que el proyecto educativo de la OCDE no solamente responde a la condición colombiana, sino que desafortunadamente se viene aplicando en diferentes países del mundo y obedece a una lógica mercantil de la educación y del ser humano, porque está llevándonos a formar seres humanos parciales, seres humanos mínimos, como dije yo, en una lógica de la productividad, en el caso colombiano, en función de la inversión extranjera. Pero afortunadamente encontramos en América Latina diferentes experiencias de educación alternativa, tanto en el campo como en la ciudad, que asume diferentes nombres y que van generando expectativas y esperanzas para hacerle resistencia, como dije, no solamente a este proyecto macro de la OCDE, sino sobre todo que va sentando las bases para construir nuevas formas sociales, y creo que allí hay que enfatizar
la investigación. Si bien las clases dominantes de Colombia y de los diferentes países encuentran en las dinámicas empresariales las herramientas que orientan el proceso educativo como ellos lo conciben, considero que debemos centrarnos en esas experiencias de las comunidades y en estos procesos educativos de los movimientos sociales para encontrar allí elementos de educación, de formación, administrativos y políticos que sirven a la educación y empezar a fortalecer, es decir, primero visibilizar, segundo articular y tercero proyectar estas experiencias educativas, y eso nos puede ir dando el camino, el trayecto para ir generando transformaciones sociales de mayor relevancia. En esto el maestro individual y colectivo, ojalá colectivizado, es fundamental. Por tanto, pues hago un llamado a los maestros que asumamos la investigación como una herramienta y la articulación como fundamentales para potenciar estas experiencias que tanto reclama América Latina y de esta manera transitar hacia la emancipación social. Muchas gracias.